O díganle que pueden verlo por YouTube, porque no me está apareciendo para darles admitiendo por YouTube también, por el canal Meteorología para Todos. Buenas noches, vamos hoy a tratar el tema de cartas meteorológicas. Vamos a centrarnos en cartas de tiempo significativo y cartas de vientos y temperatura. Vamos a hacer, digamos que vamos a dar a conocer la ruta que debemos tomar en esta página Aviation Weather para poder descargarla, para poder mirar información pertinente a todo lo que tiene que ver con el vuelo, información meteorológica pertinente para la navegación, lo que los pilotos deben consultar para, para un vuelo seguro, para tener la información al día, para planear su vuelo de la manera más óptima posible. Entonces vamos aquí a Tools, ahí se nos despliega una lista y vamos a Flight Folder. Ahí en Flight Folder vamos a ver toda una cantidad de información agrupada de acuerdo a las características propias de ella, características comunes. Y allí vamos a centrarnos nosotros, como les dije, en lo que tiene que ver con cartas de tiempo significativo y con cartas de vientos y temperaturas. Sin embargo, aquí pues se puede encontrar información de TAF, METARES, SIGMET, eh, información acerca de pronósticos de ciclones tropicales, erupciones volcánicas. El servicio canadiense también aquí da información sobre tiempo, nubes, engelamiento y turbulencia. Entonces, es una página de obligatoria consulta tanto para pilotos como para también el personal meteorológico, puesto que de aquí también nosotros extraemos algunos productos, alguna información que nos sirve para el pronóstico, que nos sirve para tener un panorama claro de las regiones que queremos explorar desde ese punto de vista meteorológico. Bien. Entonces vamos con las cartas de tiempo significativo. Yo voy aquí a le doy clic allí y aquí se me despliega un lista de regiones y yo voy a escoger efectivamente América porque pues estamos en América. Podría escoger cualquiera y digamos que los elementos que tiene una carta son comunes a todas y voy a escoger pues América como tal. Tengo una carta aquí en esta digamos que en estas líneas, en estas columnas, las últimas generadas por el servicio meteorológico, básicamente y las previas, es decir, las anteriores a esa que también están aquí, las podemos descargar. Yo voy a darle aquí en GIF, en formato GIF, y le voy a dar a la previa y ella se me va a desplegar aquí. Le voy a dar aumento y vamos a ir viviendo una experiencia digamos aquí, de interpretación, de análisis de estos elementos que contiene la carta. Ya pues en algún momento hemos visto todo lo que tiene que ver con la convención de la carta que está acá en la parte superior derecha, que es la información, digamos que la información de entrada que nos da a conocer la hora a la que atañe el pronóstico como tal, el área, los niveles de vuelo. Entonces aquí vamos a ir mirando eso, ¿no? Aquí me hablan de que es una carta que está generada por el WAF de Washington, es decir, el Centro Mundial de Pronóstico de Área de Washington. Nos dice que es una carta, una carta que es un pronóstico para una hora fija, es lo que me están diciendo aquí. Si es una carta de pronóstico para una hora fija, para el área A, según la organización de la ICAO, de la Organización de Aviación Civil Internacional, es decir, según la segmentación que ha desarrollado la OASI, este es el área A, atañe a esa área y ya sabemos que es el continente americano en su totalidad. Y me dicen que es una carta que provee información de pronóstico para nivel de vuelos comprendidos entre 25.000 pies y 63.000 pies. Es decir, es una carta de tiempo significativo para niveles altos. ¿Sí? Para niveles altos, niveles comprendidos entre 25.000 y 63.000 pies.
Y la validez es para las 12 UTC del día 30. 12 UTC del día 30 de julio de 2020. Es decir, si hablásemos en hora local colombiana, es una carta que tiene validez para las 7 de la mañana del día de mañana, las 12 UTC. Bien, entonces esta carta es pertinente para esa hora, pero tiene validez, digamos que para efectos de planeación del vuelo, esta carta tiene validez 3 horas antes y 3 horas después de la hora fija para la cual es el pronóstico. El pronóstico es para las 12 Zulu, entonces tendrá validez entre las 9 y las 15 UTC. Entre las 9 y las 15, o sea, toda operación de vuelo que se dé en esas horas puede hacer uso de esta carta que está aquí, que estoy mostrando en el momento. Entonces me dicen que esta carta, ¿qué contiene la carta? Hombre, me da información sobre cumulonimbus, cumulonimbus implícitos, cumulonimbus embebidos, y que además de ello, junto con esa información de cumulonimbus, también se asume que va información ligada a tormentas eléctricas, granizo, turbulencia severa o moderada y engelamiento. Y engelamiento, ya eso lo explicaremos ahora con más detalles. Las unidades usadas, pues niveles de vuelos, cientos básicamente hectopies es lo que uno maneja acá, en los niveles de vuelo. Toda la información que tiene que ver aquí con lo que, digamos que la información sobre la ubicación de los fenómenos que nos dan a conocer va fundamentada en niveles de vuelo, ya que es una carta pertinente para el vuelo. Esta carta, la información que me da esta carta, se debe complementar con la información que contienen los SIGMET, avisos por ciclones tropicales y por ceniza volcánica, así como los ASTAN y los NOTAN por ceniza volcánica. Es decir, no se puede quedar el piloto con la información que da la carta, simplemente una información a veces descriptiva porque es necesario que ahonde un poco más en otros reportes que le dé información más específica. Por ejemplo, hay un volcán activo, entonces el piloto debe buscar el AFSTAN que corresponde con ese volcán. Y además de ello, el NOTAN. El AFSTAN le dará información acerca de las características propias de la erupción de la ceniza volcánica y el NOTAN le dirá sobre lo relacionado con los niveles del espacio aéreo que pueden estar restringidos o que pueden estar cerrados por la presencia de la ceniza volcánica. Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando hay información sobre un ciclón tropical, pues hay que ir a ahondar un poco más en un aviso de ciclón tropical, a ver esto qué contiene, cuál es el alcance que tiene ese ciclón en términos de ruta, para que el piloto lo tenga pendiente y pueda planear un vuelo con más seguridad. Entonces, esa es la información de entrada. Es lo que nos dice la convención de la carta. Siempre tenemos que mirarla porque pues si no somos cuidadosos en ello podemos estar utilizando una carta que no es pertinente, que no es para la hora exacta en la que va a tener regularidad el vuelo que se está planeando. Bien, entonces, ya mirada esa parte que es la convención, la información convencional de la carta, nosotros vamos a ir a detallar poco a poco cada uno de estos elementos. Sí, vamos a ir uno por uno y vamos a hacer su respectivo análisis e interpretación. Lo primero que podemos decir de esta carta que es un pronóstico. Ya lo había mencionado, pero lo quiero recalcar. La carta es un pronóstico gráfico, pero es un pronóstico para una hora fija, pero que tiene incidencia para 3 horas antes y 3 horas después. Entonces lo que vemos aquí es una proyección, no es algo que está sucediendo, es algo que nos ayuda a orientarnos respecto a lo que puede suceder en los niveles de vuelos pertinentes en los que da información la carta. Entonces lo primero que vamos a establecer aquí es lo relativo con la nubosidad, lo relacionado con la nubosidad. Sí, nosotros estamos viendo, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver mi cursor, me pueden retroalimentar allí donde tengo la lupa se ve, ¿sí? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. estoy rodeando un recuadro, ¿verdad?
Ese recuadro está ligado por una flecha a un conglomerado nuboso, específicamente el conglomerado nuboso que está asociado a un potencial ciclón tropical que ya está tocando aguas del Caribe. En este momento está afectando, pues está casi, aquí pues es la proyección hacia las 12 Zulu, las 12 UTC, pero ahorita que vi la imagen de satélite, este potencial ciclón, y se dice potencial ciclón porque todavía no ha sido declarado ciclón, ¿sí? Este potencial ciclón está, está tocando ya territorio de Puerto Rico. Ya pasó o está pasando ya, digamos que la última de las islas de Sotavento, que creo que es San Martín, o sea, si mirándolas de abajo hacia arriba, de sur a norte, tocó San Martín, tocó todas esas islas de Sotavento que están allí y ya está tocando territorio de Puerto Rico. Pero todavía no ha sido declarado ciclón tropical, por eso todavía mantiene la numeración, ni siquiera ha sido declarado depresión. ¿Por qué no lo han declarado ciclón tropical cuando viendo la información, y hago referencia a que yo vi la información hace poco, viendo la información, los vientos sostenidos son significativos y la presión central, la presión mínima del sistema, también es una presión acorde con la que podría tener un ciclón tropical? Hombre, lo que pasa es que en realidad el sistema no está tan organizado. Cuando hablamos de un ciclón tropical, ya hay una organización de todo un conglomerado nuboso alrededor de un centro de baja presión. En este caso, el sistema no ha sido declarado como ciclón tropical todavía, sino como un potencial ciclón, porque ese grado de organización no ha llegado hasta el punto de lo que atañe a un ciclón como tal. Entonces, esa es la razón. Por eso se le dice potencial ciclón tropical 9, ¿sí? Potencial ciclón tropical 9 porque no se ha declarado y no se ha dicho que sea una depresión, no se ha dicho que sea una tormenta tropical, estamos a la espera de ello. Sin embargo, aquí en la carta este conglomerado nuboso está ligado a este recuadro por una flecha, ¿verdad? Eso quiere decir que la información que está en ese recuadro es pertinente con ese conglomerado nuboso que hay allí. Bien, ¿qué me están diciendo? Siempre que en una carta de tiempo significativo tenemos la presencia de nubosidad, de esas, digamos, de esas formas que podemos ver allí que atañen a nubes, es porque en toda esa extensión se van a presentar nubes convectivas. No quiere decir que todas las nubes sean convectivas, pero que sí en ese conglomerado nuboso habrán nubes convectivas. De lo contrario no estuviera, porque solamente se hace referencia a ellos cuando se prevé la existencia de nubes convectivas allí. Bien, entonces, el cómo va a ser la presencia de esas nubes convectivas. ¿Van a estar aisladas o van a ser ocasionales o van a ser frecuentes? Es la pregunta. Entonces, siempre el primer renglón de este recuadro nos responde eso. ¿Sí? El primer renglón de este recuadro nos lo responde. Nos dice, hombre, ocasionalmente, Oscar Charlie November Lima me dice eso. Ocasionalmente, ¿sí? Embebidas, el segundo renglón. Embebidas, ¿qué quiere decir embebida? Inmersas o inmersos. Ocasionalmente inmersos entre otras nubes, encontraremos cumulonimbus o se prevé que se encontrarán cumulonimbus, cuyo tope o cuya cima estará a un nivel de vuelo de 55.000 pies y su base estará por debajo del nivel mínimo de la carta. ¿Vale? El nivel mínimo de la carta son 25.000 pies. Las 3X me indican que la base del cumulonimbus o de los cumulonimbus que puedan haber allí en ese conglomerado nuboso va a estar por debajo de ese nivel mínimo de la carta, por eso se pone allí como desconocida. ¿Vale? Les repito, ocasionalmente embebidos o inmersos entre otras nubes, se prevé que se encontrarán cumulonimbus cuyo tope se prevé que estará a un nivel de vuelo de 55.000 pies y su base a un nivel inferior al mínimo de la carta, sí, que es 25.000 pies. Entonces, es lógico, la base de un cumulonimbus siempre está por allí, por debajo o alrededor de los 5.000 pies. Acuérdense que el cumulonimbus es una nube baja porque su base está en niveles bajos, aunque es de desarrollo vertical, por eso tiene una cima tan elevada. Fíjense que la cima
según esta información que nos dan ahí, se prevé que tengan sí más de 55.000 pies. De hecho, vienen dando a conocer digamos que ese nivel de vuelo, como el nivel de vuelo que alcanza la cima del cumulonimbus desde hace 2 días para acá. Bien, vámonos acá al que nos hace referencia a la nubosidad que se presenta en Colombia y acá hacia Costa Rica y Nicaragua. Fíjense que aquí está el recuadro, ya no ocasionales, pero sí aislados. Ese India Sierra Oscar Lima significa que son aislados o que aisladamente embebidos o inmersos entre otras nubes, se prevé que se encontrarán cumulonimbus cuyo tope o cuya cima estaría alrededor de los 52.000 pies, a un nivel de vuelo de 52.000 pies, y su base por debajo de los 25.000 pies, que es el nivel mínimo de la carta, recalco, ¿vale? Aisladamente embebidos o inmersos entre otras nubes, se prevé que se encontrarán cumulonimbus cuya cima estaría alrededor de los 52.000 pies y su base por debajo de 25.000 pies. Sí, sí estamos sintonizados con ello, ¿o hay alguna duda? ¿Hay alguna duda al respecto de lo que he hablado hasta el momento? No debemos descartar, No, ojo, ingeniero. no debemos pasar por alto que siempre que vemos nubes en una carta de tiempo significativo, siempre que vemos que el pronóstico dice que va a haber nubosidad, es porque dentro de esa nubosidad, si bien tal vez no en toda la extensión, pero sí dentro de ese conglomerado nuboso, va a haber presencia de cumulonimbus, de nubes convectivas, ¿vale? De lo contrario, no estaría. Es posible que cuando usted ve una imagen de satélite del momento o cuando llega a esa hora específica, usted vea una extensión de nubes mucho más amplia, ¿sí? Pero es que ahí pues irá ya es la extensión de nubes que habría más allá de las convectivas. Aquí en la carta de tiempo significativo se hace referencia fundamentalmente a la nubosidad convectiva. Por eso en la convención decía que tenemos que asumir que en estos conglomerados nubosos o en esta extensión de nubes que ellos nos dan a conocer aquí, va a haber presencia de engelamiento, de tormentas eléctricas, de granizo y de turbulencias. Es decir, un piloto se debe concientizar de que cuando tiene una carga de tiempo significativo de niveles altos como esto, ligado a la nubosidad que se está pronosticando, asuma que hay granizo, engelamiento, turbulencia y tormentas eléctricas. Ya en una carta de niveles medios vamos a ver eso detallado, especificado, pero en esta de niveles altos siempre hay que asumir que conforme está el pronóstico de nubes, allí también es proclive a que se presenten estos fenómenos. Repito, engelamiento, turbulencia, granizo y tormentas eléctricas. Bien, vamos a seguir acá a ver si de pronto vemos eh, otra, otra nubosidad con alguna indicación diferente. Porque además de ocasionales y además de aislados, los cumulonimbus se pueden presentar frecuentes, ¿sí? Y cuando es frecuentes, digamos que el código que se utiliza allí es Fostro Romeo Kilo. Fostro Romeo Kilo, es decir, en vez de ISOL, en vez acá de Oscar Charlie November Lima, el que vimos acá, en vez de Oscar Charlie November Lima, vamos a ver allí es Fostro Romeo Kilo, que hace referencia a que se pronostica que dentro de la extensión de nubes va a haber cumulonimbus frecuentes, es decir, ya en mayor cantidad. Esto va ligado a cómo una aeronave, al entrar a este conglomerado nuboso, cómo sería la interacción de la aeronave con la presencia de nube convectiva. Entonces, ¿cómo se la encontraría? No, se las encontraría aisladamente, no se las encontraría ya ocasionalmente o se las encuentra de una manera frecuente. Ya cuando los cumulonimbus se asume o se pronostican que van a que van a ser frecuentes dentro de esa extensión de nube, es necesario que el piloto se remita a un SIGMED que debe haber ligado a ello.
¿sí? Cuando se pronostica o cuando se prevé que la presencia de cumulonimbus va a ser frecuente en esa extensión de nubes, ya es necesario que haya un CIMMET también publicado. Ese CIMMET debe ir correlacionado con ello. Entonces, cuando el piloto vea eso, tiene que indagar sobre el CIMMET que puede haber de esa zona, porque es muy factible que haya alguno. Ya es una condición para generar un CIMMET, que es una advertencia. Y ya esa advertencia va a traer una información más detallada que va a ser pertinente para que el piloto, lógicamente, tenga en cuenta el cómo asumir esos fenómenos o la presencia de esas nubes convectivas. Bien, eso es lo que tiene que ver con las nubes. Ahora, se nos presenta también estas configuraciones que son unos rectángulos, esta configuración rectangular que tenemos acá con un número inserto, hace referencia a los niveles medios de la tropopausa, ¿sí? Los niveles medios de la tropopausa pronosticados. El número es un nivel de vuelo. Entonces me dice, hombre, en esta zona que está aquí se prevé que el nivel medio de la tropopausa estará alrededor de un nivel de vuelo de 53.000 pies. ¿Sí? Es lo que nos dice, nivel medio de la tropopausa. Aquí se prevé que el nivel medio estará alrededor de los 53.000 pies, acá en esta zona estará alrededor de los 50.000 pies. Si nosotros nos desplazamos alejándonos del Ecuador hacia el norte, ya veremos que tenemos valores menores. ¿Por qué vamos a tener valores menores cuando nos alejamos del Ecuador? Hombre, porque la troposfera es más alta en el Ecuador que en las latitudes medias y que en los polos. Sí, tiene una forma campanada. Entonces, a medida que nos alejamos del Ecuador, experimentamos tropopausas mucho más bajas, porque la troposfera tiene un espesor menor. Eso va ligado al superávit de energía que hay en el Ecuador y el déficit que hay en latitudes medias y en los polos. Entonces, aquí en el Ecuador los movimientos ascendentes son mucho más vigorosos, por eso la tropósfera tiene un espesor mayor, por eso la tropopausa alcanza niveles superiores. Entonces, eso lo podemos observar tanto hacia el norte como hacia el sur, ¿sí? Niveles medios de la tropopausa inferiores a los que tenemos en el Ecuador, ¿vale? Cuando nosotros vemos estas configuraciones que hay aquí, por ejemplo esta, que tiene una forma de casa con techo eh, y tiene una H inserta y un número, nos está hablando de los niveles máximos previstos de la tropopausa. ¿Sí? Nivel máximo previsto de la tropopausa. Lo que me están diciendo es que aquí en esta zona se prevé que el nivel máximo que podría alcanzar la tropopausa sería de 56.000 pies. ¿Vale? 56.000 pies. ¿Por qué es importante dar información sobre la tropopausa? Porque es que la tropopausa me marca a mí el límite de los movimientos verticales en la atmósfera, en la tropósfera, perdón. El límite de los movimientos verticales. Si yo conozco, o tengo una noción de cuáles son los niveles que puede alcanzar la tropopausa en una región dada, sabré que hasta allí también será el límite de crecimiento de las nubes convectivas, porque de ahí no podrán alcanzar niveles mayores. Entonces, eso es importante por ello. Representa el límite de los movimientos verticales en la tropósfera. Entonces, nivel máximo previsto de la tropopausa. Cuando en vez de esa configuración yo me encuentro con esta, por ejemplo, que está aquí, que es también como si fuera una casita, pero con el techo hacia abajo. Permítanme si eso si eso es entendible o no. Esto que estoy rodeando aquí, con una L inserta y un número, que es el nivel mínimo de la tropopausa pronosticado. ¿Sí? Nivel mínimo pronosticado de la tropopausa. Entonces me están diciendo que ese nivel mínimo se prevé que en esta zona el nivel mínimo de la tropopausa estará alrededor de 31.000 pies. ¿Vale? 31.000 pies. Acá, por ejemplo, en esta zona, 34.000 pies. Se preguntarán ustedes por qué se prevé tanta variación. Hombre, lo que pasa es que la atmósfera es un fluido y los fluidos no se mantienen fijos, sobre todo los gases que son tan, digamos que tan ligados a los cambios que se presentan en las variables meteorológicas. Por ejemplo, un cambio de temperatura representa un cambio en las condiciones del gas. Este puede expandirse, este puede contraerse y esa expansión o esa contracción va a tener repercusiones en los niveles también. Ya cuando la tropopausa
alcanza una temperatura media mayor, generalmente podemos verla que llega a niveles superiores, alcanza mayores niveles, pero cuando la temperatura, el comportamiento medio de la temperatura en la troposfera o en una zona específica de la troposfera es bajo, entonces ya sabemos que vamos a tener tropopausas en niveles inferiores porque se comprime un poco la atmósfera. Eso lo podemos ver nosotros, o se comprime un poco la troposfera. Lo podemos ver nosotros en los sondeos que desarrollamos todos los días. Cómo encontramos niveles de la tropopausa unos días superiores, otros días inferiores, y eso se correlaciona mucho con el comportamiento medio de la temperatura en la vertical. Bien, entonces ya sabemos, tenemos información acerca de la nubosidad, podemos identificar los niveles medios de la tropopausa pronosticados, podemos identificar los niveles máximos y los niveles mínimos de la tropopausa también pronosticados. Ahora vamos a ver si nos centramos, bueno, algunos elementos, por ejemplo, cuando hay volcanes activos, ¿sí? Cada vez que ustedes ven un volcán aquí es porque el volcán está activo o se prevé que va a entrar en actividad. ¿Vale? Tenemos una gran cantidad de volcanes en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, pero solamente aquí en la carta aparecerán los que estén activos o los que se prevé que estarán activos para la hora a la que. Por ejemplo, aquí tenemos el volcán Sabancaya. Nos da el nombre del volcán y las coordenadas en las que se encuentra. Sin embargo, les decía que esa información no es suficiente. Hay que irse al Ashtan, que es digamos que el reporte meteorológico pertinente para la ceniza volcánica. Hay que irse al Astan, que traerá información ya específica sobre él, y también a la verificación de los NOTAM, a ver si hay NOTAM que restrinjan o que cierren algunos niveles del espacio aéreo en los que va a estar presente la ceniza. Además de ello, debe haber un SIGMET también de ceniza volcánica, ya, un SIGMET de ceniza volcánica en el caso de que el volcán esté en erupción, ya, o que esté emitiendo ceniza, debe haber SIGMET de ello. Entonces, es importante que el piloto sepa esto y que nosotros, desde el punto de vista de meteorólogos, de observadores meteorológicos, hagamos hincapié en ello, en que cuando entregamos un producto, hagamos hincapié en que hay volcanes activos, en que cuál es la ruta que prevé el piloto y en función de esa ruta decirle que los elementos que puede encontrar y recalcarle que es necesario que busque o que indague sobre la información o si se la podemos suministrar, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, siempre que hayan volcanes allí, vamos a tener el nombre del volcán, el icono del volcán y además de ello las coordenadas, pero solamente eso. Hay que irse a indagar sobre la información pertinente al fenómeno. Lo mismo pasa con los ciclones tropicales. Aquí, pues yo les decía que si bien ya no ha sido declarado, todavía no ha sido declarado ciclón, es un potencial ciclón y ya es necesario que se indague información sobre ello. Importante ir a ver los avisos de ciclones tropicales que emite el Centro Nacional de Huracanes. Bien, verán ustedes estos puntos oscuros bastante que se pueden detallar bastante en la carta. Esos puntos hacen referencia a ciudades, ¿sí? Ya sea la capital del país o ciudades que también tienen alguna importancia desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista nacional, ¿no? Aquí, por ejemplo, está Bogotá, aquí está Caracas, acá está Lima, podemos ver también aquí Brasilia, aquí está Río de Janeiro, por acá está Buenos Aires, está por aquí Santiago de Chile. Sí, esos puntos y van asociados a la letra inicial de la ciudad, para que eso lo tengan en cuenta. También es importante recalcarle que esta carta, todas estas líneas punteadas que ustedes ven aquí son coordenadas, las horizontales son paralelos y las verticales son meridianos, van digamos que divididos de 10 en 10, o sea, en múltiplos de 10. En realidad cada punto es un grado, pero cada recuadro tiene una extensión de 10 grados, tanto en longitud como en latitud.
ya para que se puedan ubicar allí. Entonces, eso es importante porque nos da la noción o sabemos dónde está, por ejemplo, los paralelos más significativos desde el punto de vista climático, que es el Ecuador, los trópicos, los círculos polares y los polos como tal, porque son los elementos que me marcan las diferencias más marcadas desde el punto de vista climático y también me permite identificar cambios importantes en términos meteorológicos. Bien. Y vamos ahora a, digamos que los elementos que son los más visibles de la carta, los que más se resaltan, que son estas líneas oscuras, sí, esas líneas negras oscuras, que no son otra cosa que los ejes, es decir, los ejes de las corrientes en chorro que se prevé que estén ubicadas en esas zonas. Los ejes, no la corriente en chorro como tal, sino el eje. El eje es la parte central de la corriente en donde se concentran las mayores velocidades de la corriente. Cuando nosotros nos separamos del eje, entonces empezamos a experimentar, o una aeronave, en este caso, empezaría a experimentar velocidades menores. Pero en la medida en que más se acerca al eje, a esa parte central de la corriente, va a experimentar velocidades mayores. ¿Vale? Entonces, esas líneas oscuras son los ejes de corriente en chorro, los ejes de la jet stream. Pronosticados, acuérdense que todo lo que hay aquí es pronosticado. Bien, Profe, sí, esos son los mismos que usted compartió en Instagram hoy en la imagen. en Instagram, no, no es Uno que lo, dice eje dorsal y ondas tropicales. no, porque es que aquella información, es un pronóstico para 24 horas de la presencia de centros de acción, ya sean centros de baja o de alta presión, pero a nivel de superficie, ¿ya? En cambio, esta es una carta de tiempo significativo de niveles altos. Lo que se ve allá en aquella, que es un producto de la NOAA, lo que se ve en aquella es todo a nivel de superficie, por eso ahí yo detallaba que habían ondas tropicales y que habían dorsales, que son prolongaciones de sistemas de alta presión, ¿vale? Pero eso es en superficie. Y esto que tenemos aquí, que estamos observando en este momento, es a niveles altos. Estamos hablando de niveles de vuelos comprendidos entre 25.000 y 63.000 pies. Las corrientes en chorro se presentan, bueno, las corrientes en chorros típicas se presentan a niveles altos. Estas que llamamos que son unos fenómenos mandatorios porque ejercen una influencia importantísima sobre fenómenos en superficie. Ya, entonces estos elementos que estamos observando aquí los estamos observando como pronóstico de niveles altos y difiere de aquello es para superficie, ¿vale? Lo que yo compartí allá. Em, entonces, recalco que estas líneas oscuras son los ejes, digamos que una, son lógicamente tridimensionales y tienen un espesor muy significativo, ¿eh? Lógicamente el eje también, pero sería diferente. Bueno, ¿cuándo vamos a ver esos ejes aquí en una carta de tiempo significativo? Hombre, solamente cuando se prevea que allí, el eje, las velocidades sean de 80 nudos o más. ¿Sí? Si se prevé que las velocidades van a ser inferiores a 80 nudos, simplemente no se dibuja el tramo del eje donde eso se prevé que va a ocurrir. Por eso ustedes, si miran, siempre van a ver velocidades en el eje que no son inferiores a 80 nudos. De 80 en adelante, fallita, pero ya volvimos. Bueno, entonces en este tramo que yo les hacía referencia acá, 100 nudos, y en este que está acá, 140 nuevamente, ¿vale? 140 nudos, 100 nudos, 140. Si miramos este eje de corriente que hay aquí, vemos que hay 110, alcanzamos a ver allí, 110 nudos. Desplacémonos hasta acá, aquí vemos 110 nudos, Qué ¿sí? pena, ¿Sí, dime?
Lo que pasa es que se está entrecortando bastante. A varios compañeros, se está entrecortando bastante. Ok, ok, ok. Espérense ahí un momento. Tal vez debe ser la conexión. Eh, Pido disculpas allí por los problemas de conexión que haya. ¿Cómo me escuchan ahora? En este Ahora como que mejoró. mejoró. Mejoró, pero no es óptima. Pe- No, pues sí, Oh, mejoró. bueno. Ok, ok, listo. Por el momento sí. Entonces, alguna falla, pues me retroalimentan para yo tratar de corregir acá. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos o se prevé velocidades de 150 nudos, acá 110, aquí 140, ya les había dicho, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene que ver con las velocidades. Aquí 90, miren, en el tramo de este eje que está acá abajo. Ligado a la velocidad siempre nos dan el nivel de vuelo, donde se prevé que va a estar la corriente, el eje del chorro. Dice, hombre, el eje del chorro se prevé que en esta zona estará en un nivel de vuelo de 38.000 pies, en esta zona de acá de 37.000 pies, aquí en esta se prevé que va a estar a un nivel de vuelo de 36.000 pies, ¿sí? En ocasiones, cuando se prevén velocidades de 120 nudos o más, cuando se prevén velocidades de 120 nudos o más, como en este caso, además del nivel de vuelo en el que se prevé que va a estar el eje de la corriente en chorro, niveles de vuelo extremos hasta donde se considera que se pueden experimentar velocidades de mínimo 80 nudos. ¿Ya? Me están diciendo aquí, por ejemplo, que en el eje de corriente se prevén velocidades de 140 nudos, que ese eje se prevé que va a estar ubicado a unos 37.000 pies y que entre los 27.000 y los 49.000 pies se experimentarían velocidades hasta mínimo 80 nudos. Hasta mínimo 80 nudos. Es decir, puedo experimentar entre 27.000 y 49.000 pies velocidades superiores a 80, pero que hasta ahí a esos niveles se experimentaría como mínimo 80 nudos. Ya por debajo de 27.000 o por encima de 49.000, lo que se asume es que ya habrán velocidades inferiores a 80, ¿vale? Ingeniero, qué pena, otra vez se está entrecortando. Se está entrecortando. Bueno, vamos a ver qué Sí, hacemos. no sé si de pronto quite como la cámara, no sé si de pronto mejore el audio. Ok, ok, espérate ahí un momento. Espérate un momento entonces y quitamos aquí la cámara. Ahí está. Bueno, quitemos aquí la cámara. Ya la quité, ¿verdad? Ya no me ven. Entonces voy a ir Sí, acá. señor, ya. Bueno, entonces acá vuelvo a recalcar que cuando cuando se prevén velocidades de 120 nudos en adelante, además de darnos el nivel de vuelo en donde se considera o se prevé o se pronostica que va a estar el eje de corriente, me dan también los niveles de vuelo extremos en donde se experimentaría velocidades de mínimo 80 nudos. ¿Qué asumo yo aquí? Hombre, que entre 27.000 y 49.000 pies tendré velocidades de viento que en ningún momento serán inferiores a 80, pero que por debajo de 27.000 y por encima de 49.000 experimentaría así velocidades inferiores a 80, es lo que me están diciendo allí, ¿vale? Pero esa información nos la dan en la carta cuando se prevén velocidades en el eje de corriente de 120 nudos o más. Fíjense que cuando la velocidad es por aquí inferior a 120, no me dan esa información, ¿ya? No me dan esa información como tal. Acá me la dan porque aquí se prevé una velocidad de 150. Entonces me dicen, hombre, el eje del chorro se pronostica que va a estar alrededor de los 29.000 pies y que entre los 17.000 y los 48.000 las velocidades que se experimentarían serían de 80 o más, ¿vale? Es lo que nos dicen allí. Ahora, siempre ligados a las corrientes en chorro, ligadas a las corrientes en chorro, eh, es muy, muy proclive a que se generen turbulencias. ¿Sí? La corriente en chorro se perturba, tiene cambios en la velocidad, tiene cambios en la dirección y eso genera una perturbación del flujo.
Y esa perturbación del flujo termina generando ¿qué? Turbulencias. Pero las turbulencias que están asociadas a esos cambios que puede experimentar la corriente en chorro se le conoce como turbulencia en aire claro. Y aquí voy a algo. Hay básicamente, digamos que en términos generales, hay dos tipos de turbulencia muy característicos a nivel meteorológico, que son las turbulencias térmicas y la turbulencia mecánica. Turbulencia térmica y turbulencia mecánica. Cuando yo les hablaba hace un rato de que cuando me están pronosticando nubosidad, yo debo asumir o el piloto debe asumir que allí también va intrínseca la turbulencia. Esa turbulencia que va asociada a la nubosidad es turbulencia térmica o también llamada turbulencia convectiva, es lo mismo, ya turbulencia térmica o convectiva. Si esa turbulencia que está asociada a la presencia de la nube es térmica o convectiva. Pero ya la turbulencia que está asociada a los cambios en la corriente en chorro, a esas perturbaciones que experimenta la corriente, ya no es una turbulencia térmica o convectiva, sino una turbulencia mecánica. Sí, una turbulencia mecánica que específicamente recibe el nombre de turbulencia en aire claro. Y es turbulencia en aire claro, ¿por qué, hombre? Porque se genera fundamentalmente cuando no hay presencia de nubes. ¿Por qué? Hombre, porque es que por donde discurre una corriente en chorro, la corriente es como un secador. Por donde va la corriente, los niveles de humedad son mínimos, ¿ya? No hay nubosidad que se resista al paso de una corriente en chorro. La corriente seca la atmósfera por donde pasa. Entonces, generalmente cuando se experimentan turbulencias alrededor de la corriente, estas turbulencias son básicamente turbulencias mecánicas que por su naturaleza reciben el nombre de turbulencia en aire claro. Además de las corrientes en chorro, hay otro fenómeno que es capaz de generar turbulencia en aire claro, que son las ondas de montaña. Cuando la onda de montaña llega a niveles de la tropopausa y rompe, o a niveles altos y rompe, también puede generar turbulencia en aire claro. Así que son los dos fenómenos que la generan. Pero fundamentalmente las corrientes en chorro. Entonces, ¿dónde nosotros podemos identificar aquí esto, hombre? Esta zona digamos, señalada por una línea de trazos, o que está englobada en una línea de trazos, es la zona de turbulencia en aire claro que se prevé. Fundamentalmente, ¿por qué, hombre? Por el cambio aquí que experimenta la corriente. Generalmente estas líneas que ustedes ven aquí, estas líneas allí en el eje de corriente, lo que nos están indicando son cambios, ¿ya? Cambios en la dirección o en la velocidad de la corriente. Entonces, esta zona que está aquí, digamos que rodeada por esta línea de trazos, es la zona donde se prevé que va a haber turbulencia. Turbulencia en aire claro, ojo, turbulencia en aire claro, diferente a la turbulencia que genera la nubosidad, recalco. Porque nosotros debemos asumir que siempre donde están las nubes, intrínsecamente hay turbulencia, pero es otro tipo de turbulencia. Bien, aquí siempre me van a estar dando la información sobre las características de esta turbulencia que hay allí, sobre todo la intensidad y los niveles en los que tiene incidencia. Entonces me están diciendo, hombre, aquí en esta zona se prevé que va a haber turbulencia en aire claro y su intensidad es moderada. Ese símbolo que ustedes ven allí es el símbolo que hace referencia a turbulencia. Y cuando está así como está, es porque la turbulencia es moderada, la que se prevé. Y si se prevé que esa turbulencia que está allí tenga una intensidad moderada y que tenga incidencia entre 39.000 pies y un nivel de vuelo inferior a 25.000 pies. Inferior a 25.000 pies, les vuelvo a decir porque el nivel mínimo de la carta es 25.000 pies. Entonces, entre 39.000 pies y un nivel inferior a 25.000 pies. Y la turbulencia es moderada. Vamos a ver si aquí encontramos turbulencia severa, proyectada o pronosticada. Pues no veo. Cuando se prevé que va a haber turbulencia severa, es ese mismo símbolo, pero como con un gorrito, ese que está aquí, mire, este que vemos aquí. ¿Sí lo están viendo? Bien, aquí me están diciendo, chicos, me retroalimentan si me están escuchando bien, oyeron. Alguna cosa, díganme. Entonces, mire,
¿Qué hay aquí? Aquí yo veo la zona que está rodeada por la línea de trazos. Ya saben que si está la corriente ahí es porque esa es turbulencia en aire claro. Pero dentro de esta zona amplia que hay, externa, hay una zona interna también, ¿sí? Entonces me están diciendo, hombre, mire, aquí esta zona externa, la intensidad de la turbulencia es una turbulencia moderada, que se prevé que afectará los niveles de vuelo comprendidos entre 29.000 pies y 45.000 pies. Pero acá internamente hay otra zona en donde ya la turbulencia no es moderada, sino severa, donde se prevé que va a ser severa. Y que esa tendrá incidencia entre niveles de vuelo de 32.000 pies y 37.000 pies. ¿Vale? Entonces, este es el símbolo de turbulencia severa. Intensidad severa, o sea, tipo de turbulencia, turbulencia en aire claro. Intensidad severa o moderada. ¿Vale? Es importante que tengamos eso en cuenta. Entonces, esa turbulencia va ligada, esa en aire claro, va muy ligada a la corriente en chorro. Y es la que por excelencia se especifica en la carta de niveles altos como esta que yo tengo aquí. ¿Sí me doy a entender o hay alguna duda? ¿Mm? ¿Qué me dicen los muchachos? Creo que estoy solo navegando por el espacio. Intento tener contacto con los marcianos, pero nada, no me dicen Es nada. claro, profe, es Ingeniero, claro. Ok, ok, listo, hablaron los marcianos. Eh, ingeniero, una pregunta. yo estoy en la Tierra, ustedes son los que están allá en Marte. Sí, dígame. Bueno, esos ejes de chorro son, o sea, son variables o siempre están ahí No, no, o ellos se mueven varían, o ellos se mueven, claro. En el año ellos migran. Bueno, digamos que teóricamente hay dos ejes, perdón, teóricamente hay dos corrientes en chorro en el norte, en el hemisferio norte, y dos en el sur. Hay una corriente en chorro que siempre está por ahí cercano al círculo polar ártico y otra cercana al círculo polar antártico que se les conoce como corrientes en chorros polares. Y hay otros ramales que están cercanos están en latitudes medias cercanos a los trópicos. A eso se les conoce como corriente en chorros subtropicales. En el año, y nosotros nos vemos influenciados por ellos, sobre todo acá en la costa atlántica. Ellas migran, hay veces que se corren, dependiendo del hemisferio, la estación que haya en el hemisferio, tiene que ver mucho con el verano. Dependiendo del hemisferio donde es verano, ellas migran hacia ese hemisferio. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos verano en el hemisferio sur, generalmente ellas se corren un poco hacia el sur. Y si tenemos verano en el hemisferio norte, tienden a correrse un poco hacia el norte. Así que nosotros, sobre todo, en los primeros meses del año, nosotros nos vemos influenciados por ellos. Si bien ellos no llegan a estar acá en el Ecuador como tal, sí se acercan un poco y llegan a influir porque estas corrientes en chorro, a pesar de que están en altura, ejercen una influencia significativa sobre los frentes en superficie, donde se mueve tal como se mueve la corriente en niveles altos, así se mueve también un poco el frente en superficie. Entonces ellas ejercen un efecto mandatorio de ciertos fenómenos en superficie. Entonces cuando la corriente en los primeros meses del año se nos corre un poco hacia el ecuador, experimentamos vientos muy fuertes acá, porque los frentes fríos se nos corren también hacia acá, hacia el ecuador. Y nosotros experimentamos vientos fuertes y experimentamos temperaturas un poco más bajas que durante el resto del año. Así que ellos se mueven, no son fijos. Lo que sí es, entre comillas, fijos es que siempre van de oeste a este. Ya, la corriente en chorro siempre tienen dirección oeste y sentido este. Ya, de occidente a oriente. Ese es digamos que su circulación, siempre van ligadas a cómo es el movimiento de rotación terrestre. Ustedes saben que la Tierra rota también de oeste a este, entonces las corrientes en chorro también llevan ese movimiento. Esto difiere un poco de algunos chorros de niveles bajos que son diferentes a estas corrientes en chorro. Los chorros de niveles bajos ya tienen otras características y pueden tener direcciones diferentes. Ya nosotros tenemos chorro de niveles bajos hacia el África, incluso aquí entre Colombia y Venezuela también tenemos un chorro de niveles bajos, que en vez de ir de oeste a este, viene de este al oeste.
Pero estos que son característicos de niveles altos y que hacen parte de la circulación general atmosférica, estos siempre van de oeste a este, ¿vale? Eso sí es, digamos, entre comillas, fijo. No sé si hay otra pregunta alrededor de la carta. Ingeniero, Profe, bueno, usted nos decía cuando se encontraban dentro de esa área, pues eran de aire claro. ¿Sí? Pero, por ejemplo, hay en ese caso que hay presencia de una nube. Bueno, si te das cuenta, aunque la nube está, digamos, dibujada allí, aunque la nube está dibujada, no está al mismo nivel de la corriente. Ya, fíjate que el nivel de vuelo en el que se prevé que va a estar el eje son 37.000 pies. Y aquí se prevé que la cima del cumulonimbus llegará a 34.000. Entonces, entre 37.000 y 34.000, la diferencia que hay siempre es notoria. Eso me da a mí a entender que es que la nube no puede subir hasta allá porque el eje no la va a dejar. La corriente en chorro no la va a dejar. Entonces, es que como es una carta y no hay una proyección tridimensional, sino ortogonal, vemos como si la nube estuviera ahí mismo con la corriente, pero no, la nube está más baja, hay que mirar la información, ¿sí? La previsión es que el cumulonimbus alcance un tope a los 34.000 pies, hasta allí llega el tope, pero mira que el eje de corriente se prevé que esté a los 37.000, ¿vale? Entonces, allí la turbulencia que nos están dando a conocer es fundamentalmente la del eje. Ahí en la carta de niveles altos nunca nos van a especificar la turbulencia propia de la nube. Lo que nos dicen es que la asumamos intrínsecamente a la nube, ¿ya? Ya cuando vemos una carta de niveles medios, ahí sí nos hacen la diferenciación. Ahora la vamos a ver. Pero quiero saber si hay alguna pregunta adicional sobre esto que hemos visto aquí. Profe, no, básicamente en cuanto a simbología en Sí. los ejes de las corrientes de chorro, he visto que en algunas, por lo menos ahí donde está la turbulencia moderada, al final presenta esas rayas, Ah, sí. ¿quieren decir algo en simbología? Eso les decía yo que es que cuando hay esas rayas es porque hay un cambio importante, ya sea en la velocidad o en la dirección. Y la Ah, ya. raya a veces, o sea, no en toda, no siempre, mira, no sé si, porque vi que tú entraste ya un poquito cuando íbamos a avanzar, entonces no sé si alcanzaste a escuchar. Es posible que aquí donde yo tengo la lupa, sí la estás viendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Allí pareciera que la corriente o el eje empieza allí, pero realmente es posible que el eje siga. Lo que pasa es que solamente nos dibujan en la carta el tramo del eje donde la velocidad se prevé que va a ser de 80 nudos o más, ¿vale? Ah, acá Entonces, listo. es posible que aquí las dos rayas lo que me estén representando es que hay un cambio notorio en la velocidad, que hacia acá yo tengo velocidades inferiores a 80 y que hacia acá las velocidades aumentan significativamente. Y si te das cuenta, este aumento o este cambio va ligado a que se perturba el área y te genera turbulencia. Entonces, esas rayitas que tú ves, que a las que haces hincapié, generalmente siempre nos están dando a conocer cambios significativos en la velocidad o en la dirección. ¿Vale? Vale, profe, muchas gracias. Bien. ¿Hay algún? Profe, y Sí. respecto al signo menos que hay delante de los 450, donde es moderado, ¿tiene alguna representatividad? Signo menos. No, no, ese no es, no sé por qué está ahí, pero no tiene ninguna representatividad. Déjame miro acá otros porque ya me generaste ahí como que una. No, no tiene ninguna representatividad ahí. Pareciera que fuera un signo de separación, ¿ya? Pero no tiene nada, ninguna, ningún significado como tal, ¿vale? Bueno, observen aquí ahora lo que yo les voy a mostrar, vamos a darle para que lo observen. Quiero que observen esta que está aquí. Esta carta, vamos a ponerlo a que observen este tramo de aquí. Fíjense ahí, exacto, alcanzan a ver, bueno, si pudiera ponerlo un poquito, esperen aquí. Quiero que miren algo. Quiero que miren algo aquí. Bueno, les voy a poner esta parte de la carta, a ver si ustedes detallan
Mírenlo, simplemente obsérvenlo. Les voy a dar 5 minutos y alguien cuando ya se acaben los 5 minutos me dice, ¿qué observa? O sea, algo diferencial que observe. Algo que se le ocurra que llama la atención. O que ustedes dicen, hey, esto aquí me causa de pronto extrañeza o duda. Obsérvenla y me dicen, ¿vale? Dale 5 minutos. ¿Se han notado algo? Pues, profe, ya se ve que es una carta ¿de qué? De niveles medios donde se diferencian las turbulencias convectivas y Ajá. se ven los símbolos de engelamiento. Listo, listo. Eso es básicamente la diferencia que querían que notara, ¿vale? Aquí, en una carta de niveles medios, a diferente de niveles altos, sí se especifica. Por ejemplo, esto que nosotros tenemos aquí atañe a la nube. Sí, aquí tengo turbulencia moderada y engelamiento moderado también. Esto atañe a la nube, es decir, me lo están pronosticando en función de la nube. Entonces, ¿qué tipo de turbulencia es? Turbulencia convectiva o turbulencia térmica. Pero ya esta que está acá, ya atañe es a la corriente en chorro y esta es turbulencia en aire claro, ¿vale? Y es severa, intensidad severa, por lo menos esta que está aquí interna es turbulencia en aire claro. Entonces, aquí en la de niveles medios sí podemos diferenciarlos. ¿Por qué? Porque es que, por ejemplo, el engelamiento ya sí a niveles medios es notorio porque ustedes saben que siempre está ligado a donde esté ubicada la isoterma de 0 grados. Entonces, la isoterma de 0 grados, si bien por acá, por el Ecuador, está siempre alrededor de 15 y 16 mil pies, en latitudes medias puede estar más o menos alrededor de unos 14 mil, 13 mil pies, ya un poco más baja, incluso por ahí a 12 mil pies. Entonces, ya si son niveles que están cercanos a la isocero, a la isoterma de 0 grados. Por eso aquí se detallan ya específicamente el engelamiento y la turbulencia convectiva que tienen relación
con la nube. Así como también pues nos dan a conocer la turbulencia en aire claro. En la de niveles altos no los dan a conocer específicamente porque ya ustedes saben que a niveles superiores encontrar agua superenfriada es difícil. El agua puede estar en estado líquido máximo hasta unos menos 40 grados, pero ya después de menos 40 grados lo que experimentamos es siempre hielo. No vamos a encontrar agua en estado líquido a temperaturas inferiores a menos 40. Entonces, por eso no lo especifican como tal. ¿Y por qué? Generalmente, pues la extensión o la parte de la nube que se extiende en la carta de niveles altos, generalmente es la parte media y superior. ¿Vale? Aunque una nube puede generarte turbulencia, una nube convectiva puede generarte turbulencia en toda la columna nubosa como tal, es más proclive a que nos genere de niveles medios hacia abajo. Es más, digamos que generalmente tiende a ser de mayor importancia. Entonces, sí, efectivamente, esta es una carta de niveles medios. Vamos a mirar aquí la convención. No difiere más que en eso que yo les acabo de decir y que es una carta que tiene información comprendida entre niveles de vuelo de 10.000 y 45.000 pies, ¿vale? Porque lo demás es igual, es una carta de tiempo fija para un área específica de acuerdo a la segmentación que hace la OASI. En este caso es también generada por el WASP de Washington, pero contiene pues toda la información que contiene una carta de niveles altos. Ya para las cartas de niveles inferiores, entre superficie y 15.000 pies aproximadamente, eh, para niveles inferiores ya son generadas por los servicios meteorológicos de los países como tal, ¿vale? Ya no son cartas que se encuentran tan fácilmente, porque ya no es de la responsabilidad del WAFS. Estas que de niveles altos y niveles medios, digamos que quienes asumen la responsabilidad de generarlas son los WAF, como en este caso el WAF de Washington, un centro pronóstico de área. Está también el de Hong Kong, que genera para una parte del planeta, el de Londres. Ahora se me escapa cuáles son los otros que hay. Pero tienen unas áreas ya determinadas que tienen, de las cuales tienen la responsabilidad de generar la información. Pero ya para cartas de niveles bajos, ya son los servicios meteorológicos nacionales quienes tienen que asumir esa responsabilidad. Acá en Colombia, pues no la generamos. Aquí en Sudamérica sí sé que el Servicio Meteorológico Argentino genera esas cartas. Bien, muchachos, esto es lo que atañe a las cartas de tiempo significativo. Vuelvo a preguntar si no hay alguna inquietud, alguna pregunta al respecto. Profe, yo tengo una inquietud. Sí, claro. La información específica que reportan de los Ashtan y los NOTAN, eso es, pues yo vi que los produce la Aerocivil o hay otra entidad a nivel No, nacional que produzca esa información específica. la Aerocivil los transmite, ya. Ah, ok. A ella le llega la información y la transmite, pero por ejemplo, un ASTA es generado digamos que contiene información que es generada por digamos que un centro de aviso de ceniza volcánica, ¿ya? O sea, el servicio vulcanológico me imagino que es el que lo genera. Exacto, o sea, el servicio vulcanológico tiene que venir con el aval del servicio vulcanológico. El ASTAN, creo que el ASTAN lo debe generar el servicio meteorológico, pero tiene que tener la asesoría del servicio vulcanológico, ¿vale? Ujú. Porque toda la información que uno concentra, por ejemplo, en los SIGMET, cuando tú haces un SIGMET de ceniza volcánica, esa información quien te lo comparte es el servicio vulcanológico. Ya, si hay un servicio de aviso de ceniza volcánica o el servicio vulcanológico como tal. Y tú lo que haces es que esa información que te dan, tú la codificas en el formato del ASTAN. La debería generar una oficina de vigilancia meteorológica, por ejemplo, la que tenemos acá en Barranquilla. Pero acá para Colombia, los CIMES de ceniza volcánica los hace Bogotá. Entonces, es en Bogotá, en la oficina de Bogotá, donde se concentra la información que tiene que ver con ceniza volcánica. Pero, como te digo, esto tiene que traer digamos que el visto bueno y la asesoría del servicio vulcanológico. El Aerocivil los transmite. Es como también
la información bueno, ya el LATAM es importante para generar los NOTAM. Ya, dependiendo el área donde se genere la emisión de ceniza, me imagino que ahí hay una organización, o no una organización, sino alguna dependencia pertinente que es la que se encarga de generar los NOTAM y distribuirlos entre todas digamos que las oficinas de información aeronáutica que hay en todo el continente o a nivel mundial. Ya tú vas a una oficina de información aeronáutica